Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Empiezo aclarando que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Y bueno, es menester pedir una disculpa. Había empezado esta grabación hace hora y media, 2 horas, pero me falló el internet y ya no pude terminarla como siempre. Pero yo espero, si es la gracia de Dios, que no tenga ahorita ya ningún contratiempo, ningún problema para terminar esta grabación. Y pues voy a reiniciar. Escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, donde dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, en otras versiones dice, o sus malos deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Precisamente quiero leer también cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente, donde dice: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Los esquimales estaban preocupados. Durante mucho tiempo, ellos habían considerado que tenían el mejor lugar para vivir en todo el mundo. Pero ahora había llegado a sus oídos que en otros lados no solamente se vivía bien, sino que se vivía mejor que ellos. Y entonces se juntaron todos allí en una plaza pública y decidieron mandar a un hombre para que este hombre conociera, viajara, viviera y trajese un informe de aquellos rumores que habían llegado. Así es que el hombre se fue
Y efectivamente el hombre viajó, conoció, vivió y después de algunas semanas regresó. Y cuando regresó todos se juntaron en torno a él ahí en la plaza pública y le empezaron a preguntar ¿cómo es que se vive en otros lados? Y él tuvo que decir, bueno, nosotros vivimos bien, pero en otros lados también, e incluso podría decir que mejor. Esto no les gustó nada a aquella gente. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser que en otros lados se viviera incluso mejor que ellos? Alguien preguntó, ¿qué de los iglús o qué de las casas? Y entonces él dijo, bueno, nuestros iglús son cómodos, son lo que requerimos o necesitamos para nuestro estándar de vida, pero hay otros lugares donde los iglús son hermosos, incluso hay iglús hasta de 10 pisos enormes, y entonces la respuesta fue, estás loco, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que digas eso? ¿Te afectó el viaje? Alguien también se atrevió a preguntar, ¿y qué de los medios de transporte? ¿Qué de nuestros trineos? A lo que él contestó, bueno, igual, son bastante cómodos, bastante funcionales para lo que nosotros necesitamos. Pero quiero decirles que en otros lados también son útiles, son funcionales e incluso hay algunos medios de transporte que vuelan literalmente de un lugar a otro hacen muy poco tiempo. Esto todavía causó más enojo, más furor entre ellos y la respuesta era estás loco. Finalmente alguien preguntó sobre la comida y él dijo, bueno, nuestra comida es deliciosa, nuestra comida es lo que necesitamos, es funcional, pero en otros lados también se come bien. Incluso yo diría que debido a la variedad de platillos, no solamente del mar, sino de la tierra y de todo lo demás, se podría decir que hay alimentos que son mejores que los que nosotros. Esto acabó de enfurecer a toda la gente allí del poblado y todos a una gritaron, estás loco, y tan enojados estaba que decidieron literalmente expulsarlo de la aldea, desterrarlo, porque solamente hablaba mentiras, no decía la verdad. Así es que este hombre tuvo que soportar por haber dicho la verdad que lo expulsaran de la aldea. Al cabo del tiempo, las cosas parecieron volver a su normalidad. Los esquimales otra vez estaban convencidos que su lugar de vida era el mejor. Pero pasaron algunos años y otra vez llegaron rumores, y otra vez se juntaron todos en la plaza, y otra vez decidieron mandar a otra persona para que conociera, para que viajara, para que viviera en otros lados y trajese el informe de lo que él iba a aprender. De modo que la otra persona también viajó, también conoció, también vivió en otros lados, y también al cabo de varias semanas este hombre regresó. Y cuando regresó, igual, todos se juntaron allí en la plaza pública en torno a él y las preguntas literalmente fueron las mismas. ¿Qué de otros lados? Y él dijo, no. No es más, ni siquiera es conveniente que vayamos a otro lado, nos vamos a contaminar. Aquí tenemos el mejor lugar para vivir. Y esto pues obviamente empezó a provocar alegría, empezó a provocar felicidad de saber que contaban con el mejor lugar para vivir. Alguien se atrevió a preguntar, ¿qué de los iglús? No, nuestros iglús son los mejores. Es cierto que han intentado construir un iglú sobre otro iglú, pero se caen. A veces se mueve la tierra y se caen. O sea, no son funcionales, no sirven para nada. Nosotros tenemos las mejores casas, habitación, y todo esto provocó alegría, provocó gozo y felicidad entre ellos. Alguien mencionó también los trineos, mencionó también los alimentos, y la respuesta fue muy similar. Nosotros tenemos lo mejor para vivir. Así es que todo el pueblo aclamó a este hombre. Hablaron incluso de hacerle un monumento porque había dicho la verdad.
la verdad que ellos querían creer y la verdad que ellos estaban convencidos de que su lugar y todo lo que había ahí era el mejor del mundo. Así es que felices, gozosos, todos se alojaron, y cuando finalmente este hombre quedó solo ahí en la plaza pública, el primer hombre que había bajado, que había estado allí escuchando a lo lejos, se acercó y le dijo: oye, ¿por qué has hecho esto? Y él le dijo: ¿qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Tú como yo sabemos que lo que tú dijiste no es la verdad. Sabemos que la verdad es bien distinta. Entonces, ¿por qué los engañas? Y él dijo: yo no los engañé. ¿Cómo que no los engañaste? Si tú y yo sabemos que en otros lados se vive mejor, se está mejor. Y él dijo: ¿y qué? ¿Qué querías que le dijese? ¿Lo mismo que tú? ¿Querías que me fuese igual me fuese igual que a ti? ¿Que también me expulsaran, me desterraran de la aldea? No, yo no iba a permitir eso. Eso es lo que querían oír y eso fue lo que les dije. Y tal vez valga la pena reflexionar acerca de nosotros. Nosotros, ¿qué queremos oír? Aunque de acuerdo a lo que expresa en estos dos versículos el apóstol Pablo, ¿cuál es la verdad que nos gusta oír? Bueno, quiero decirte, Pablo habla de la sana doctrina. Bueno, entre otras cosas, la sana doctrina no es un menú a la carta, donde elegimos solamente lo que nos gusta. La sana doctrina, entre otras cosas, es una vida llena de promesas. Isaías 41:10 dice el Señor: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero la sana doctrina también es una vida llena de bendiciones. Pablo, escribiendo a los Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. La sana doctrina también es una vida llena de bendiciones, llena de recompensas. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y es galardonador de los que le buscan. La sana doctrina también es una vida llena de triunfos. Pablo dice allí en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la vida cristiana también es, o la sana doctrina, también es una vida llena de privilegios. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, en la primera parte del versículo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Esto, ¿sabes qué? Particularmente esto nos encanta. Nos encanta. Y hasta presumimos de ser parte de este linaje escogido. Pero, la sana doctrina, la vida cristiana, también es una vida llena de compromisos. Es una vida llena de deberes. Es una vida llena de decisiones. Es una vida llena de responsabilidades. Pero también es una vida llena de pruebas y sufrimiento. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo explica en este breve versículo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este versículo, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, implica decisión, implica compromiso, implica prueba, implica responsabilidad, pero también implica
sufrimiento. Y esto es la verdad que no nos gusta oír o que no queremos oír. Podemos hablar de promesas, de bendiciones, de triunfos, pero hablar de sufrimiento, hablar de responsabilidades, hablar de compromisos, ya no nos gusta tanto. Como consecuencia, primero, Pablo advierte allí en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 14, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Es una advertencia seria. Es una advertencia en cuanto a la sana doctrina. Es una advertencia en cuanto a lo que nos gusta y no nos gusta oír. Por ello quiero compartir 3 puntos en torno a aquello que Pablo dijo acerca de la comezón de oír. Primero, Pablo advierte que vendrá ese tiempo cuando no queramos sufrir o soportar la sana doctrina o la sana enseñanza. Por un momento pensemos en las condiciones actuales de nuestra sociedad llena de adelantos tecnológicos, científicos e incluso hasta de ciencias paranormales, como entre otras la cienciología. Y todo esto es el escenario ideal para ir en pos de nuevas ideas, de atajos en el camino a la riqueza, en el camino a la felicidad, o tal vez en el camino a una esfera llena de comodidad, donde con un clic obtienes todo. Y esto último, sobre todo esto último, en el caso de la Iglesia del Señor, la esfera de comodidad, llena de apatía, llena de flojera, de indiferencia, de ociosidad, está invadiendo peligrosamente la Iglesia del Señor. Permíteme compartir algunos ejemplos. Hoy estamos gratamente sorprendidos y abrumados por el número de personas que están escuchando la palabra de Dios, como nunca antes, y gracias a los medios tecnológicos y de información, mucha gente está escuchando de Dios, más que en todo el tiempo, pero hoy, en estos tiempos actuales, mucho más. Pero nos alegra. Pero, comparado con la población total que hay en el mundo, este grupo representa un porcentaje todavía muy pequeño. ¿Y sabes qué? Esto no nos gusta oír. En México, nuestro lindo país, bueno, aquellos que somos mexicanos, la mayor parte de las iglesias del Señor son 40 miembros como promedio. Y no estoy hablando una mentira. He viajado alrededor de 14 o 15 estados del país. He colaborado como siervo y ministro en algunas congregaciones de tiempo completo o tiempo parcial. Conozco más de 40 congregaciones en el país de la Iglesia del Señor. Y el promedio de las congregaciones o de la iglesia es de 40. Ahora, el problema, tal vez algunos dirán, no es el número. El problema es la madurez y el problema también es el crecimiento. ¿Por qué? Bueno, la mayor parte de nuestras iglesias tienen 30, 40, 50 años de antigüedad. Los miembros literalmente son los mismos ya en edad madura. Hay congregaciones donde no hay niños, donde no hay jóvenes. Y lo que es peor, el mejor pretexto. Muchos argumentan que somos el remanente. Y si hablamos de madurez, tenemos 1000 pretextos para no tener el patrón bíblico donde haya en una iglesia del Señor, en una congregación, ancianos, que haya diáconos, que haya evangelistas, no un evangelista o no un predicador, haya evangelistas, plural, haya maestros. Y ¿sabes qué? Esto tampoco nos gusta oír, tampoco queremos oír.
Y tal vez por eso, cuando hay 1, 2 o 3 bautismos, ¿qué crees? ¿Cuál es la reacción? Bueno, subimos de 10, 20, 30, 50 fotos a Facebook, acompañándolos con versículos, haciendo énfasis del enorme trabajo que estamos haciendo en la obra y cómo es que Dios está añadiendo a su pueblo los que han de ser salvos. Y lo mejor, las decenas de likes y de amén que acompañan esto. ¿Y sabes qué? No es suficiente. Ese no es el plan del Señor. Pero esto no nos gusta oír. Ahora bien, no solamente eso, hay relativamente pocos miembros de iglesias que toleran la enseñanza de una sana doctrina en todo su contexto. Cuando hablamos de sana doctrina no estamos hablando de unas cuantas normas, no solamente estamos hablando del Nuevo Testamento, no solamente estamos hablando de aquellas cosas que nos gusta oír, estamos hablando en general de todo. Pero hay congregaciones que no toleran una sana doctrina, realmente no la quieren oír. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que desean? Bueno, Pablo dice ahí que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias pasiones. ¿Y qué podemos entender de esto? Quiere decir que muchos invitarán a un gran número de maestros. ¿Y sabes qué? La iglesia del Señor es parte de esto. Solamente hay que ver la emoción que causa en muchos miembros el que uno de los predicadores famosos viaje de una ciudad a otra para compartir una cátedra sobre el amor, sobre la gracia, sobre la bondad, sobre las promesas, sobre las bendiciones de Dios. Y todos a una diríamos, es seguro que hablará la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios por esos instrumentos, que también son muchos. Gloria a Dios por ellos. Solamente una reflexión. Independientemente de la fama del predicador, no podríamos ser o tener la actitud que tuvieron los hermanos en Berea. ¿Recuerdas? Pablo y Silas llegaron ahí. Y dice ahí en la escritura que estos eran más solícitos en escuchar la palabra. Dice, pero escudriñando cada día en la escritura a ver si estas cosas eran ciertas. En lo personal, el escuchar a Pablo, un hombre consagrado verdaderamente al Señor, sería para mí como una herejía tener que dudar aquello que decía Pablo. Pero las cosas no son así. Tenemos que escudriñar. Tenemos que hacer como los hermanos en Berea. Y muchos de nosotros estamos más felices, más contentos, más agradecidos de que aquel grande predicador llegue a nuestra iglesia. Y wow, todo es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Y sabes qué? Esto tampoco nos gusta oír. Además, y quiero ser bien claro aquí, especialmente por la pandemia y todo lo que ésta ha provocado a nivel mundial, los periodos de fe inestable, de dificultades, de pruebas, de sufrimiento, de escepticismo y de una especulación meramente curiosa en asuntos espirituales. Hoy más que nunca se están amontonando charlatanes y maestros, así como los enjambres allá en Egipto, los enjambres de moscas. La demanda crea la provisión, los oyentes invitan y modelan a sus propios predicadores. Si la gente quisiera adorar algún becerro, fácilmente se puede encontrar a un ministro especializado en adoración de becerros. Esto es realmente cierto en nuestro tiempo. Alguien ha dicho o alguien expresó que el púlpito de nuestra época es como una caja de resonancia que simplemente le dice a la gente lo que ésta quiere oír. Y en cuanto a la comezón de oír, un afamado doctor en teología dice, Clemente de Alejandría describe a ciertos maestros como rascando literalmente o arañando o haciendo cosquillas de una manera no humana.
en los oídos de aquellos que desean ser rascados. Y luego, citando a otro gran pensador, continúa diciendo: algunos vienen a oír, no a aprender. De la misma manera que vamos al teatro, al cine, por placer, para deleitar nuestra mirada, nuestros oídos, con la conversación, con la voz o con la representación. Lamentablemente, esto es una imagen del panorama actual. Como alguien ha dicho, algunos van a la iglesia para cerrar sus ojos y otros para ver la vestimenta que llevan los demás, y hasta nos justificamos porque somos policías vigilantes de la sana doctrina de la ley. En otras palabras, no van a la iglesia a escuchar una enseñanza sana. No quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren un sustituto. Por eso mucha gente lo ha vuelto literalmente un entretenimiento religioso, para que los entretengan, para que les hablen bonito o los diviertan. En el día de hoy nos gusta mucho lo novedoso en la iglesia: películas emocionantes, desfiles, música alegre, luces de colores, etc. El hombre que sencillamente abre la Biblia es rechazado, mientras que los predicadores religiosos superficiales llegan a ser hasta célebres, famosos. Y el versículo 4 nos indica que esos que tienen comezón de oír, pronto se convertirán en oídos sordos, a medida que la gente se aparta de la verdad de Dios y cree en las fábulas creadas por los hombres. Yo sé que en la iglesia del Señor muchos de nosotros moveríamos la cabeza en señal de desaprobación por lo que muchos grupos religiosos están haciendo, alejados de la sana doctrina, sin percatarnos que en varios casos estamos haciendo lo mismo. ¿Y sabes qué? Esto es esencialmente cierto cuando no estamos llevando a cabo los deberes y las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. Nos gusta criticar, nos gusta juzgar, nos gusta descalificar, pero no nos gusta ver lo que nosotros estamos dejando de hacer. Esto no nos gusta nada. Y aquí me recuerda a aquella mujer que se quejaba con su marido de que la vecina lavaba y tendía la ropa sucia, no la lavaba bien. Y todo el tiempo la mujer se estaba quejando de su marido acerca de la actitud de la vecina. Un día se levantó la mujer y atinó a pasar por su ventana y vio que la ropa de la vecina estaba limpia. Y sorprendida fue con su esposo y le dijo: vaya, por fin alguien le ha enseñado a la vecina a lavar. Ahora sí ha tendido la ropa la ha tendido limpia. Se ve blanca. El marido simplemente contestó: esta mañana me levanté muy temprano y lo primero que hice fue lavar por fuera y por dentro nuestra ventana. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Nos gusta criticar, nos gusta juzgar, nos gusta descalificar, pero no nos gusta ver lo que nosotros estamos dejando de hacer. ¿Y sabes por qué? Porque esto no nos gusta oír. Segunda reflexión. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1, ahí en el pasaje que estamos, segunda de Timoteo, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Ahora, si parafraseamos esto, lo resumiríamos así. Fue como si Pablo le estuviera diciendo: ante el hecho de que tú, Timoteo, vas a presentarte delante de Dios para que tu vida sea juzgada, esto es lo que tienes que hacer. Estoy parafraseando el versículo 1. Estas instrucciones para Timoteo son tan pertinentes a nuestro tiempo como lo fueron en el tiempo que fueron pronunciadas para Timoteo. Eso es lo que Dios nos está diciendo ahora a nosotros. Y aquí
Vale la pena recordar lo que Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 2, 2 Timoteo 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La primera instrucción, que prediques la palabra, significa que proclamara esa palabra, que la comunicara por todos los medios. Esta frase fue como un llamamiento público, una forma para que la gente respondiera, y este debe ser también nuestro lema. En la actualidad, un llamamiento a emprender una proclamación universal, una proclamación común. Además, tenemos que recordar que precisamente esto, es un mandato universal, es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas la gran comisión? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mandato universal, directo, por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vale la pena hacer aquí una observación. Dada la situación que provocó la pandemia, que literalmente nos encerró a todos en casa, Dios permitió y abrió las puertas de la predicación a través de Internet, usando todas las redes sociales que ya conocemos: Facebook, WhatsApp, Zoom, YouTube, incluso en algunas formas Instagram o Twitter. Pero esto no significa que olvidemos, por un lado, que el llevar las buenas nuevas no solo corresponde a los predicadores, a los ministros, a los maestros. No, el mandato es para todos. Y usted y yo estamos incluidos en eso. Y que además, sobre todo esto, las redes sociales es una herramienta adicional, y no que ésta supla a lo que el mismo Señor Jesucristo y Pablo hicieron. Mateo 9:35, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Analizando el versículo, ¿qué significa recorría Jesús todas las ciudades? Yo sé que esto no nos gusta oír, pero déjame explicar este versículo a la manera actual. Y como dije antes, esto no nos gusta oír. Recientemente un famoso predicador del sur del país expresó: yo voy a seguir sirviendo donde me llamen, ahí estaré para proclamar las buenas nuevas de Dios, porque ay de mí si no anunciare el evangelio. Gloria a Dios. Pero lo que no dijo es: avísenme con tiempo para programar la salida. Voy a ir en carro, en autobús o en avión. No cobro por el servicio. No. Pero voy con viáticos pagados. Comida, hospedaje, transporte y, si se puede, una ofrenda de amor. ¿Cuál sería la reflexión? Si nuestro Señor Jesucristo recorrió en su ministerio, y esto es un dato que lo dicen los eruditos, los investigadores estudiosos, Jesús recorrió más de 10,000 kilómetros caminando, calle por calle, casa por casa, ciudad por ciudad, sinagoga por sinagoga. Y en lo personal, cuando yo veo esto, a mí me arde la cara de vergüenza de hacer algo diferente.
Miremos ahora el ejemplo de Pablo. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Bueno, vamos ahí mismo en Hechos capítulo 14, versículo 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y entonces la pregunta vale: ¿qué tanto hemos sufrido por llevar el evangelio? Cada quien puede hablar de su experiencia personal. He caminado con el Señor en un ministerio de más de 25 años. Ha habido episodios duros, difíciles. Y cada vez que una situación nos ha cometido a mi esposa, a mí, mi compañera de prueba, mi compañera de ministerio, alguna vez llega el desánimo, por el sufrimiento, por la injusticia. Pero cuando llega esta, me acuerdo de este pasaje. Y digo, no he pasado ni la 10ª parte de lo que pasó Pablo, y mucho menos de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Hoy el sufrimiento de predicar la verdad es subir reflexiones, textos, opiniones, imágenes, y lo que es peor, enredarnos en contiendas, en discusiones y peleas aún entre nosotros, entre la hermandad, para ver quién es el que mejor predica. Y aún las mujeres ya se volvieron parte activa de esto, y no tengo nada contra ello. Y pensamos que con esto ya hicimos el trabajo de contender ardientemente por la fe, llevando la verdad del evangelio. Pero esto no queremos oír. Ahí en el versículo 2, estamos en Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo. La frase que instes o insistas a tiempo y fuera de tiempo, en otras palabras, significa que debemos predicar en todo tiempo. No importa el día, la hora en que tengamos oportunidad de hacerlo. Insisto, qué bueno por nuestras campañas evangelísticas, qué bueno por llevar a predicadores famosos que dan verdaderas cátedras, pero ¿sabes qué? Esto no es suficiente. Y otra aclaración más sutil es que al predicar, Pablo no dijo que predicáramos acompañados de la Biblia. O sea, que tomáramos un versículo de la Biblia y después formar un sermón alrededor de él. Alguien ha dicho que un texto tomado fuera de contexto constituye un pretexto. No debemos predicar acerca de la Biblia, sino que tenemos que predicar la misma Biblia que es la palabra de Dios. 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la verdad de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. La instrucción de insistir a tiempo y fuera de tiempo contiene un verbo que tiene la idea de ser diligente, o mejor aún, de actuar con urgencia. Y hoy en la actualidad hay urgencia. La gente necesita oír de Dios. La gente necesita oír del plan de salvación de Dios. Hay una necesidad extrema, un apremio sobre nosotros. Debemos siempre estar en estado de alerta, preparados para comunicar la palabra de Dios en toda ocasión, en todo tiempo, en cualquier hora, en cualquier época del año y bajo cualquier circunstancia.
Y ahí mismo, al finalizar el versículo, en cuanto al término doctrina, se refiere, como hemos expresado, a las dos partes de la moneda. Hablar de privilegios, sí, pero también hablar de compromisos. Hablar de bendiciones, sí, pero también hablar de responsabilidades. Y la Iglesia del Señor debería tener un ministerio de enseñanza, porque esto es parte del patrón bíblico. Así que todos estos elementos deberían estar incluidos en la predicación. Y finalmente, y con esto casi estoy por terminar, la tercera reflexión. Ahí mismo, en la 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Leí antes el contexto anterior y ahora el contexto posterior. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Deberes es igual a compromisos, decisiones, responsabilidades y sufrimientos. La obra de un evangelista en aquel momento no era exactamente como la comprendemos hoy en día. En los tiempos de Pablo, un evangelista era un maestro viajero, itinerante, misionero, un siervo consagrado, dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Incluso Pablo se cuestionaba a sí mismo: ay de mí si no predico. Es en ese sentido que Pablo era un evangelista, y es en ese sentido que fue su encargo para este joven predicador Timoteo, a sobra de evangelista, y eso fue lo que Timoteo procuró llevar a cabo. Pablo, al decirle soporta las aflicciones, le estaba advirtiendo a Timoteo que tendría que soportar sufrimientos por predicar la palabra de Dios en los últimos días. Y quiero reiterar lo que Pablo dijo después de ser apedreado y regresar a seguir predicando. Mira cómo animó a los hermanos. Nota esto. Regreso a Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y con esto concluyo. La pregunta no es qué queremos oír. La pregunta debería ser qué debemos o qué necesitamos oír. Jamás olvidemos que la sana doctrina, que la vida cristiana son privilegios, son promesas, son recompensas, son premios, somos bendiciones, pero la sana doctrina, la vida cristiana también son deberes, son decisiones, son responsabilidades, son compromisos y son sufrimientos. ¿Y sabes qué? Es tiempo que cada uno tome su decisión. Los animales huían despavoridos por el bosque. Un fuego estaba literalmente acabando con todo. De momento, el elefante se percató que un colibrí, ellos estaban huyendo hacia la cascada más próxima. Él se percató que un colibrí viajaba desde la cascada hasta donde estaba lo más duro del fuego. Y regresaba a la cascada y volvía al fuego. Y regresaba a la cascada y volvía al fuego. En uno de los regresos, el elefante le gritó: ¡Ey, ey, ey! Y el colibrí se detuvo y le dijo: ¿qué pasó? Entonces el elefante le dijo: oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Y el colibrí contestó: ¿no te das cuenta de lo que estoy haciendo? ¡Estoy apagando el fuego! Y el elefante dijo: ¿apagando el fuego? Y burlonamente, irónicamente, le dijo: ¿no te das cuenta? ¿Eres muy tonto? ¿O qué pasa contigo? ¿Cómo imaginas tú que tú, pequeña avecita, vas a apagar el fuego? Y tranquilamente el colibrí contestó: estoy consciente, yo sé que yo no voy a apagar el fuego, pero ¿sabes qué? Yo estoy haciendo mi parte. Es tiempo que cada uno tome su decisión. ¿Qué queremos oír? No.
qué debemos oír y debemos cumplir con lo que alaba y glorifica al Señor. Que Dios te bendiga.